Saludos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la reflexión del día de hoy, aquí por la página de Sabiduría Interior. Vamos a esperar algunos minutos que se conecten más compañeros del conocimiento y para nosotros poder compartir el enlace de la reflexión. Bueno, mientras vamos saludando a las personas que se van conectando, aquí en la página. E iniciamos en 2 minutos. Bueno, para las personas nuevas voy a dejarles lo que es el link de la conferencia número 1 para que vean de qué trata el curso, o sea, de qué trata conocimiento de sí mismo. Y cualquier duda o inquietud que tengan pueden contactarnos por aquí por la página. Esta página que se llama Sabiduría Interior es una página alterna de conocimiento de sí mismo en República Dominicana de uno de los conferencistas que están allá, donde aquí se hacen reflexiones sobre lo que son los yo, diversos detalles de defectos psicológicos. Y estas reflexiones pues nos ayudan para nosotros poder ver cómo se manifiesta nuestro propio defecto. En el día de hoy vamos a estudiar el yo libertino, o sea, el del libertinaje y eso. Vamos a ver algunos detalles de este defecto y cómo este defecto nos impide prender el fuego o despertar el kundalini. Entonces, simplemente se van a tocar algunos detalles. Si ustedes tienen alguna duda o algunas comprensiones también lo pueden dejar aquí para socializar más en el tema. Pero lo importante es que ya después que nosotros tengamos esta base, por así decir, podamos reflexionar en cómo se manifiesta nuestro propio yo del libertinaje, que está muy asociado a lo que es el yo prostituto o prostituta, o el yo perro, como le quieran llamar. Ya que estos yoes, bueno, todos los defectos psicológicos se relacionan entre sí, en realidad, y se manifiestan en nuestro mundo interno para consumir nuestra energía. Listo, aquí dejé la conferencia número 1. Para las personas nuevas puedan ingresar a este enlace. Esto es un resumen de qué trata conocimiento de sí mismo, o sea, cuál es el objetivo, la finalidad de nosotros aprender a conocernos a sí mismo. En sí la finalidad es nosotros poder unirnos con Dios y conocer nuestro propio mundo interior. Más adelante se estará avisando porque por esta página también vamos a comenzar a editar las conferencias para que así sea más fácil para las personas nuevas ver las conferencias aquí. Por el momento nada más estamos haciendo reflexiones de lo que son los yoes. Y bueno, vamos a iniciar. Listo. Hoy vamos a ver el yo del libertinaje. Este defecto psicológico está muy asociado a lo que es la lujuria, obviamente. Y es un yo muy instintivo, porque él está compuesto, por así decir, o bueno, su objetivo, su finalidad es dejarse llevar del deseo. O sea, una persona que tenga este defecto en cualquiera de los ámbitos, en este caso lo vamos a ver en el día de hoy en el ámbito sexual, por así decir, que es lo que nos interesa, pues cuando se le manifiesta este defecto en cualquiera de los centros de la máquina humana, lo que se deja llevar es por el instinto de querer saciar ese deseo que esa persona tiene en ese momento y así pues poder obtener algún placer.
Este yo del libertinaje se relaciona muchísimo con muchos yoes de lujuria, ya que todos trabajan como en conjunto, son como amiguitos, podríamos decir. Como por ejemplo con los yoes de la prostitución, el yo perro, se relaciona mucho con el yo adúltero, con el yo soltero, con el yo mirón, con el yo don Juan, con el yo que les gusta ir por ahí tirando el ojo a las otras personas para saber con quién es que va a poder saciar ese deseo que tiene y obtener ese placer que quiere. Entonces, este defecto en sí lo que busca es saciar todos sus placeres. Lo que busca es hacer lo que él en sí quiere y ese placer puede, o ese deseo que se busca saciar puede ser, por ejemplo, con alguien, en el caso de la lujuria instintiva sexual, o puede ser con alguna cosa que uno quiera. Pero en sí el libertinaje es la libertad que uno le da a los yoes para que ellos se puedan como expresar. Vimos, o bueno, ahí en conocimiento de sí mismo vamos a ver que hay una conferencia que se llama Ego, Personalidad y Esencia, que nos ayuda para nosotros poder identificar cuándo se está manifestando el ego, cuándo se está manifestando la personalidad y cuándo se está manifestando la esencia. Pero este, este defecto del libertinaje usualmente lo que hace es que deja que se manifiesten todos nuestros yoes. En el caso de la lujuria, pues todos los yoes de lujuria que nosotros pues tenemos. Para poder llegar al punto donde el defecto pueda dejar que se manifiesten nuestros yoes, como por ejemplo los yoes de la infidelidad, de la fornicación, de la masturbación, los yoes referente al morbo, a la laxivia, los yoes del engaño, del exhibicionismo, el yo diablo, los yoes del intelectualismo, todos esos defectos para al final llegar a saciar ese placer o ese deseo que tiene. En el caso, por ejemplo, vemos cómo este defecto se manifiesta cuando un hombre está detrás de una mujer o una mujer está detrás de un hombre, cómo hay un rejuego para que esos yoes, tanto los yoes de la mujer como los yoes del hombre, puedan compaginar entre sí, llamarse la atención y poder llegar al punto a través de la seducción, de las miradas, de las risas, del abuso de confianza, a través de lo que es el tacto y todo eso, llegar al punto donde esos yoes que se le están manifestando a esas personas, que están moviendo la máquina humana, pues se sacien, o sea, puedan obtener ese placer, puedan saciar ese deseo que tienen, que sería el deseo pues de ir a copular, de ir a fornicar la energía sexual. Entonces, nosotros cada vez que escuchamos esta palabra de libertinaje o libertino, etcétera, siempre nos vamos como a una persona que es prostituto o prostituta, o sea, en el ámbito de que esa persona es un adúltero, es infiel, nunca está como con una sola pareja, sino como que le gusta estar con muchas parejas y a la vez, pues, utilizar a esas parejas para poder saciarse en sí. Esa es como la mentalidad que uno, o sea, o bueno, con lo que uno lo puede asociar en la sociedad en la que uno está. Pero no es nada más simplemente eso. En sí, uno puede, este defecto, o sea, lo que busca es poder darle libertad al ego que uno tiene y uno lo puede dejar que se manifieste en los diferentes centros. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos que nuestro centro instintivo sexual, o sea, el órgano sexual y todo eso, esté en el transcurso del día moviéndose o consumiendo energía, ya sea por diferentes impresiones que uno tiene y que no ha agudizado lo que es la autoobservación, pues para verlo uno le está dando la libertad a los yoes que se manifiestan en el instinto para que ellos utilicen esa energía y a través de esa energía pues puedan saciar ese placer, por así decir.
o ese deseo que a uno le provoca. Pero que uno en realidad muchas veces ni se da cuenta y uno dirá, pero ¿cómo una escena, por ejemplo, que no sea lujuriosa puede ponerme en actividad lo que es el centro sexual? Sí, en realidad sí puede, sí funciona. Bueno, sí pasa, perdón. Porque los defectos se van manifestando por cada uno de los centros inferiores de la máquina humana y como se van manifestando por cada uno, o sea, desde abajo hacia arriba, pues se van adueñando de cada uno de ellos y al adueñarse de cada uno de ellos, pues van consumiendo energía y van poniendo esos centros en funcionamiento, pero para el ego. Eso es lo que hacen. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo en el centro emocional nosotros le damos la libertad a el ego de hacernos sentir emociones, emociones agradables, emociones desagradables, de hacernos sentir placer o de hacernos sentir dolor. Y muchas veces, aunque vemos esas situaciones que nos pasan, que ya tal vez tenemos la capacidad de poder autoobservarnos, no le damos mucha importancia y dejamos, ya sea por el mismo placer que eso nos provoca, el mismo deseo, o por el mismo dolor que al final nos lleva al placer, que estos yoes se manifiesten. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, le damos la libertad al ego de que sea él el que se manifieste, el que se sacie, el que utilice la energía sexual. Este yo del libertinaje está muy de la mano de los yoes de la infidelidad, del adulterio y mucho del yo prostituta o del yo prostituto, porque lo que hacen es poner la energía sexual en actividad para poder saciar algún deseo que esa persona tenga o obtener algún placer. Puede ser de una persona, en el caso referente al ámbito sexual, como también puede ser de una de alguna circunstancia o alguna situación que nos esté pasando. Vemos como también en el centro intelectual inferior se manifiestan muchísimos defectos en el transcurso de nuestro día a día. Y ya sea por pereza, ya sea por falta de autoobservación, ya sea por falta de fuerza o las razones que uno tenga, muy pocas veces uno frena lo que son todos esos yoes que se están ahí manifestando. Y ahí hay un cierto nivel de libertinaje. O sea, hay un yo o que nos hace producir lo que es un deseo, que a la vez nos hace mover lo que es nuestro centro instintivo, nuestro centro sexual, que nos provoca un placer y que nosotros puede ser que lo veamos o no, pero le damos rienda suelta a eso y dejamos que el defecto se manifieste. O sea, se trague toda la energía sexual o la ponga en involución o la gaste a cambio de ese pequeño placer que nos está eso provocando. Entonces, existen diferentes niveles de libertinaje en sí. O sea, de esa libertad que uno le da al ego de hacer lo que quiere. Y ese libertinaje siempre va a tirar o siempre va a ir de la mano con los excesos, con la codicia y con la gula. Porque es algo que nunca se sacia, es algo que siempre va, es un deseo que siempre va a persistir ahí porque en realidad proviene del ego. El ego nunca se sacia y el ego siempre nos va a tirar a nosotros ir más allá. Eso lo podemos ver con un claro ejemplo de los ciertos hombres que hay, o bueno, cómo se manifiesta la relación en la sociedad, de cómo el hombre persigue a una mujer, trata de moverle toda la lujuria de esta, ya sea dependiendo del tipo de lujuria que tenga la mujer, instintiva, emocional, aunque la mayoría de las mujeres son más emocionales, y le hace un rejuego, o sea, trata de hipnotizar a esa persona, a esa mujer, de complacerla, se transforma totalmente ese hombre, le vende una película, un sueño a esa mujer para poder saciar sus yoes referente a lo que es la fornicación, sus yoes referente a lo que es la infidelidad, el adulterio, o sea, y sus yoes que simplemente lo que andan buscando es saciar un deseo, o sea,
Y luego que ya el hombre obtiene eso, pues va y se sacia con eso, pues ahora cambia de víctima, va a buscar a otra dama, a otra hembra de la manada, para poder obtener lo mismo y andar por ahí, pues poniendo en actividad este yo libertino en lo que es el ámbito sexual. En realidad nosotros podemos ver este detalle, o sea, de desequilibrio y de excesos en todos los yoes, porque todos los yoes están haciendo absolutamente lo mismo. O sea, podemos ver que la codicia tiene, o sea, ese desequilibrio interminable. Podemos ver que la lujuria también tiene el mismo desequilibrio, que la gula también tiene el mismo desequilibrio. El hecho de andar, de dejarse llevar, o sea, por esos placeres o por ese deseo que nace y uno como alimentarlo. Pero este defecto ya en el ámbito sexual, por así decir, ocurre tanto en el hombre como en la mujer. Ahora mismo, como está la sociedad, las mujeres nos estamos volviendo o somos como ya un poco más libertinas referente a lo que era el tiempo de antes, o sea, las situaciones que estaban pasando anteriormente. Y ya la mujer está despertando esa lujuria instintiva, aunque todavía hay mucha fuerza en lo que es la emoción. Pero como la mujer ha tomado de referencia y se ha dejado como involucrar con muchos parámetros de sociedad, ya esta lo que busca es saciar sus deseos y obtener a cambio de esos deseos, pues saciar sus placeres. En realidad eso es lo que busca. Y está haciendo exactamente lo mismo que los hombres siempre han hecho. Los hombres en otras circunstancias es que más tenían este defecto, el que está hoy con una pareja, luego mañana con otra pareja y luego con otra y con otra y con otra. Y va así cambiando. O el que prefiere estar soltero, o sea, tiene su yo soltero para poder picar allí, picar aquí, enamorar allí y poder saciar sus yoes. Pero ahora mismo vemos en la sociedad cómo la mujer está haciendo como el mismo papel, como a ella ya de cierta manera no le importa eh, para qué se está consumando, por ejemplo, algún tipo de relación y muchas veces ni siquiera quiere tener ningún tipo de relación con algún hombre, sino que ésta busca saciar su lujuria instintiva que ha desarrollado a través del yo prostituta, a través de los yoes del adulterio, a través de los yoes mirones, a través de los yoes en realidad de la fornicación, de la masturbación y de todas esas degeneraciones sexuales que hoy uno conoce. Porque ahora mismo el ser humano, bueno, el ser humano en sí, lo que vive o vive para saciar los deseos instintivos que uno tiene. A pesar de que uno tiene un centro, o bueno, un cerebro intelectual, en realidad ese cerebro intelectual es utilizado por el mismo instinto para poder saciar todos sus placeres. Entonces, este yo podríamos decir que viene hasta del mismo reino animal, aunque ahí obviamente había como un instinto más animalesco, más que el que hay ahora, que podríamos decir como que la situación es como más perversa en el caso del ser humano. Pero vemos como los machos son los que dominan y los que pueden y los que están con una hembra, por ejemplo, ahora y luego con otra y así por el estilo. Déjame ver, dice Luis. Dice, ¿qué pasó con la yo libertín o libertino? ¿Qué pasó con la O? No sé. O sea, yo tengo aquí yo libertino, Luis.
No sé cómo sale ahí en la conferencia, pero tú sabes de qué es que estamos hablando, así que no hay problema con eso. Entonces, este instinto reproductor, este instinto animal que viene de ese reino animal en el cual nosotros nos formamos, pasa a lo que es este reino humano a hacer exactamente lo mismo, a andar buscando una hembra hoy, una hembra mañana, una hembra pasado mañana y seguir saciando toda esa lujuria instintiva que se tiene y seguir en las mismas circunstancias. Lo único que ahora uno tiene la capacidad de reflexionar, de meditar las cosas, pero en realidad uno no utiliza la reflexión, sino que anda por ahí alimentando los yoes. Entonces, también algunos detalles que vamos a ver en este yo es el yo Casanova o el yo cazador, que anda en busca de sus víctimas. También vemos los yoes seductores, que dependiendo cada uno de nosotros, como vimos en una reflexión pasada, pues se nos van a ir manifestando esos yoes. Vemos los yoes que en realidad no les importa muchas veces el que dirán, en un cierto grado de libertinaje, y hacen lo que se les da su gana. Los yoes que no quieren tener responsabilidad con nadie, esos yoes que no miden las acciones que están cometiendo, de si están enamorando a una persona, de si por ejemplo tienen pareja y no les importa pues tener pareja y deciden estar con otras personas y no miden esas acciones que están cometiendo, sino que simplemente se dejan llevar del deseo, de la lujuria. Porque decía un compañero, y es verdad, la lujuria es como si fuera un calentamiento, una fiebre que viene, pasa, o sea, si uno no muere psicológicamente, se manifiesta, se sacia y luego se va. Es como un fuego que prende a través de nuestros sentidos y de las impresiones que uno va teniendo en el día a día, pero que si uno no elimina cada una de esas cosas que uno ve, pues simplemente nos dejamos consumir por ese fuego. Y al dejarnos consumir pues por ese fuego, saciamos ese deseo y ese placer, pero no medimos esas acciones que nos pueden llevar a cometer eso. También aquí encontramos los yoes del irrespeto, o sea, esos yoes que no respetan lo que es el suprasexo, no respetan a la pareja, no respetan al ser, y que simplemente por un goce, por un momento de placer, pues cometen errores. Errores que incluso nos pueden llevar hasta salirnos de esta obra, de este camino. Porque una persona que no tenga estudiada su lujuria o que no estudie la lujuria, va a llegar a un punto donde le van a poner una prueba de adulterio, de fornicación. Todo va a depender. El ser sabe cómo mueve sus chispas, pero va a llegar una prueba referente a la lujuria en la cual se atreve uno a tirarse la prueba, o sea, a no pasarla y quedarse ahí. Estos yoes de libertinaje también están asociados con los yoes que tienen abuso de confianza. Muchas veces uno tiene confianza con alguien, claro que sí, somos amistades, amigos, pero ya uno sabe cuando hay un límite. Cuando, por ejemplo, ya la relación de amistad está pasando como a otro plano, como a un plano más emocional ligado a la misma lujuria emocional. Se relaciona mucho con los yoes doble moral, esos yoes que se venden, por ejemplo, como si fueran fieles, como si fueran castos, esos yoes que se venden como si fueran buenos esposos o buenas esposas, pero que en el fondo, en su mente morbosa, se están imaginando teniendo relaciones sexuales con otra persona o quieren cometer adulterio con otra persona, pero no lo pueden hacer muchas veces por la misma personalidad. Entonces, estos yoes, ya cuando, por ejemplo, están con otra persona, que eso se ve bastante. Por ejemplo, hay personas que tienen su pareja, pero que tienen una relación con el amigo, con el conocido de alguna de la pareja, o sea, están adulterando. Pero ellos se muestran como que no es así.
y comienzan a alimentar entre todo ese círculo lo que es la hipocresía. O sea, de las personas que sí saben lo que están pasando, lo que está pasando, lo que están haciendo, pero que en realidad se venden como si no fuera así. Entonces, todo esto en realidad lo que nos lleva es al adulterio y a la prostitución. Porque podemos ver cómo una persona seductora o que tiene sus yoes de lujuria puede dar rienda suelta o poner en actividad su propia energía sexual para poder tratar de conquistar a alguien, aunque no vaya a tener incluso ningún tipo de relación con esa persona. Me explico, porque eso muchas veces pasa. Se tiene un cierto tipo de confianza con alguien, pero esa confianza comienza a pasar a un segundo plano, donde ya uno puede ver que esa confianza, si uno se está autoobservando, incluso se está volviendo algo meramente sutil, pero lujurioso. Si eso no se elimina, se va a comenzar a manifestar yoes en nuestra psicología que quieren seducir, que quieren pasar más tiempo con esa persona, que quieren compartir, que dicen cosas con doble sentido, que viven tocando a la otra persona, que lo miran, le hablan, le dicen cosas de cierta manera, en el cual uno le está dando rienda suelta al libertinaje que uno tiene, pero simplemente nada más en el centro emocional. O sea, nada más, todo ese proceso está pasando a nivel de la emoción y a nivel mental, que luego se puede manifestar como una polución incluso en el plano astral. Porque en realidad saben que eso no va a pasar a ser más de ahí, o sea, no va a pasar a ser más que un ligue emocional, por así decir, porque por ejemplo se está en el conocimiento o que se está supuestamente haciendo esta obra. Entonces ahí uno ve cómo se manifiesta este yo del libertinaje, este yo que lo que busca es obtener placeres, saciar su deseo instintivo, pero que no se manifiesta en el plano físico, o sea, que no se llega a adulterar en el plano físico. Pero de igual forma esto también es un problema, porque nosotros estamos botando la energía sexual, estamos poniendo en actividad la energía sexual. Si esa energía sexual no se utiliza para involución, si se comete adulterio con esa persona, nos enviamos para la involución. Entonces es todo un desastre. Si uno quiere venir a transmutar con la pareja, en realidad lo que se tiene en mente, en el fondo, aunque la persona no se dé cuenta, es a la otra persona con la que se está ligando emocionalmente, y eso no nos deja transmutar la energía, no nos deja tener concentración. Y muchas veces este yo, como lo que busca es llegar a poder copular con esa persona que está seduciendo, no quiere ni siquiera saber de la pareja, o sea, comienza a tener riñas con la pareja, este defecto. Entonces, si se comienza a tener riñas con la pareja, pues ya estamos yendo bastante mal. Entonces, hay que ver, porque en el caso, por ejemplo, del conocimiento, puede ser que uno no acometa adulterio físicamente, sabemos que eso es un acto de alta traición, pero hay que ver cómo este yo del libertinaje se me expresa en el centro emocional, en el centro instintivo y en el centro mental, en el centro intelectual, perdón, en el centro intelectual inferior. Y cómo en cada uno de esos centros yo estoy adulterando en el transcurso de mi día. Tanto, o sea, al adulterio que uno conoce de una forma de imaginarse con otra persona, como el mismo adulterio de la energía, o sea, porque adulterar es el hecho de uno poder, de uno cambiar la naturaleza de algo. Y en este caso sería nosotros derrochar la energía a través del mismo pensamiento, a través de las mismas emociones agradables y desagradables que uno siente, a través de todas las sensaciones que tanto agradables y desagradables que se manifiestan en el centro instintivo. ¿Cómo se manifiesta este yo? Bueno,
En el caso, vamos a poner un ejemplo. Vemos un hombre o una mujer por ahí, vamos a ponerlo con la lujuria. Inmediatamente a nosotros nos entra una impresión y nos encontramos a esa persona muy bonito o muy bonito. Si no matamos esa impresión, nos identificamos con esa persona, ya le dimos la atención a esa persona. Y a través de esa identificación, de que nos parezca muy bonito o muy bonito, nosotros vamos a sentir una sensación o vamos a sentir que algo se nos mueve en el instinto. Si no matamos esa sensación del instinto o ese movimiento que estamos viendo ahí, pues inmediatamente va a surgir un deseo. O sea, va el yo a manifestarse en la emoción. Y va a surgir el deseo de, por ejemplo, nosotros, de que nosotros nos sientamos atraídos sexualmente por esa persona. O el deseo de supuestamente tener algo sano con esa persona. Va a surgir el deseo. Y si nosotros no eliminamos ese deseo, pues inmediatamente el yo va a ir y se va a manifestar en nuestro centro intelectual inferior. Y en nuestra mente, dependiendo del morbo y la laxivia y de toda la cosa que uno tenga, uno se puede imaginar, incluso teniendo relaciones sexuales con esa persona, o en el caso de la mujer, imaginando casándose con esa persona, o teniendo hijos, o teniendo familia, etc. Ya uno lo idealiza de acuerdo a todos los yoes que uno tenga, a toda la laxivia y el morbo que cada uno tenga en su mundo interno. Y si nosotros no matamos ese pensamiento, esa escena que ya pasó a nuestra mente, pues el yo va a manifestarse en el centro motor. Y va a querer, por ejemplo, ir a hablarle, va a querer, por ejemplo, saludarlo, va a querer de que compartir con esa persona. Pero en el fondo, lo que hay es un interés sexual o un interés lujurioso, sea de la lujuria instintiva o sea de la lujuria emocional. Entonces, este yo también va muy de la mano con el yo del prototipo, porque este yo del prototipo influye en la atracción que uno sienta hacia otra persona. Si a nosotros, por ejemplo, nos gusta una mujer que tenga el pelo largo, o en el caso de la mujer, un hombre que se vista elegante, pues esa es nuestra clase de prototipo y cuando nosotros vayamos por la calle y veamos a una mujer que tenga el pelo largo o un hombre que se viste elegante, nos vamos a sentir atraídos hacia esa otra persona y vamos a poner la energía en actividad, aunque tal vez no lo veamos. Entonces, ese mismo yo del prototipo también nos lleva a lo que es el homosexualismo. Porque este defecto muchas veces está sustentado en unos parámetros en los cuales es a alguien, o sea, semejantemente igual a uno que uno busca. En otros casos es a alguien que uno se idealiza y que solamente existe en su mente, en su morbo, en su laxivia, en su imaginación. Entonces, este defecto adultera lo que es la energía sexual, o sea, daña por completamente la energía y la gasta, ya que la pone en actividad. Este yo es muy codicioso, ya que quiere tenerlo absolutamente todo y desea, o sea, es muy codicioso, ya que vive deseando siempre saciar esos placeres que tiene, y ya también se relaciona mucho con la gula, ya que quiere tenerlo absolutamente todo, o sea, poder como llenar toda esa lujuria que se tiene dentro de sí. Antes en civilizaciones antiguas, perdón, antes en tiempos pasados siempre se ponía a este defecto como un hombre que andaba por ahí de Casanova, saciando como todos sus placeres, sus excesos lujuriosos con otras personas, con otras
mujeres o hombres, etc. Saciando toda su lujuria. Pero eso nosotros lo podemos ver en la misma actualidad. Aunque las personas ya no anden por ahí, aunque algunos de nuestros yoes ya no anden por ahí mostrándose con este defecto, dentro de nuestro mundo interior nosotros pues tenemos este yo. Bueno, déjame ver que me pusieron algo aquí. Saludamos a Fabricia, a Luis. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Nos dice, buenas tardes. Hola, José, buenas tardes. Saludos desde México. Bueno, saludos desde República Dominicana. Estamos viendo algunos detalles de este yo del libertinaje. Detalles sencillos para que no nos muramos. Este defecto también nos hace ser esclavos del instinto, del deseo, del fuego. Si nosotros no le robamos el fuego al diablo, como dicen por ahí, si nosotros no comenzamos a dominar ese fuego que tenemos, pues lamentablemente no vamos a echar para adelante en la obra. Vemos que la lujuria, aunque se expresa en los diferentes centros de la máquina humana, ese yo causa pertenece a lo que es el centro emocional inferior. Y ese centro emocional inferior es movido por el deseo en sí. Y si nosotros no comenzamos a hacernos dueños de ese deseo, de ese fuego que se manifiesta en ese centro emocional inferior, pues lamentablemente no vamos a echar para adelante en la obra. Porque con todas las situaciones que nos pasan en el día a día, nosotros movemos tanto, se nos mueve tanto el instinto como el mismo deseo. En todos los ámbitos, o sea, porque es el fuego que nos da la posibilidad de nosotros poder reflexionar, hablar, sentir emociones superiores o sentir emociones inferiores. Este yo del libertinaje en sí lo que hace es vivir por ese momento de placer. O sea, vemos que una persona mata a otra. O sea, en el caso de las parejas, que se dan mucho esos casos. Por esa persona haber tenido un momento de desliz con otra persona y haberle, por ejemplo, pegado los cuernos, como dicen aquí en República Dominicana. En ninguna de las dos partes hay conciencia. Pero vemos cómo este yo del libertinaje nos lleva a nosotros cometer actos que al final nos pueden provocar incluso la misma muerte. Porque ese defecto lo que vive, o sea, existe para saciar ese deseo y ese placer, para poder, o sea, sentir ese fuego en todo su cuerpo, esa lujuria venenusquiniana, ese fuego, esa tensión que provoca la lujuria en todo el cuerpo, para poder sentirlo y para poder como estar en ese estado. Cuando este yo del libertinaje, que es el mismo yo del adulterio y de todo eso, no se encuentra en ese estado, o sea, en el estado de sentir todas esas vibraciones en el cuerpo que uno siente, o sea, en ese estado como de excitación, y no de excitación nada más de que sexual, sino excitación emocional, o sea, en ese estado como de esa embriaguez que provoca la lujuria a nivel general. Pues este yo busca, o sea, poder entrar, sumergir la conciencia, la chispa, en ese estado de esa infradimensión, o sea, como en esos placeres, en ese deseo, en esa esfera de Venus. Por eso es que uno no tiene que estar que necesariamente ya en el infierno para uno pasar por esas situaciones que vemos en la conferencia de las infradimensiones. Con el hecho de nosotros dejar que un defecto psicológico se nos manifieste en nuestro mundo interior, ya nosotros bajamos a esa infradimensión. Cuando nosotros nos andamos sumergiendo en la esfera de Venus, que es la esfera del placer, goce, del deseo, de ese tipo de cosas, pues ya nuestra psicología está allá, o sea, esos yoes ya se están manifestando
y están, y como se están manifestando, nos están haciendo llevar nuestra conciencia, nuestra chispa que tiene atrapada hacia allá. Entonces, este defecto quiere estar rodeado del fuego de la lujuria en sí, y cuando no lo está, se siente mal, se siente débil, se siente aburrido, se siente, por ejemplo, que no tiene poder, porque si quiere conquistar a alguien a través de otros yoes, como la seducción y todo eso, y ve que tal vez no lo puede hacer, pues se siente frustrado. Eh, si ve que no despierta esa lujuria que antes despertaba en otras personas, pues siente como que está perdiendo, como que no tiene el poder necesario. Y como esta persona en sí, este yo del libertinaje, aunque tenga o no tenga sexo con otra persona de su especie, en realidad lo que quiere siempre es andar por ahí como si fuera picaflor, le dicen aquí, o sea, poder depositar un poquito de lujuria aquí, un poquito de lujuria allá, un poquito de lujuria acá y acá, o sea, en diferentes ámbitos, poder como seducir a las otras personas y poder alimentarse de esas energías. Alimentar su yo del incubo, su yo del subcubo, o tener poluciones nocturnas, tener caídas sexuales, alimentar sus yoes vampiros, sus yoes homosexuales, sus yoes brujos y muchísimos yoes pesados y maguitos negros que tenemos dentro de nosotros que se alimentan por este mismo libertinaje, por el hecho de nosotros dejar que se manifiesten los yoes. Voy a leer una inquietud que veo aquí. Dice Luis. Ah, Luis, sí. Hola Magdalena. Ah, Magdalena Disla. Sí, yo soy Magdalena. Eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo. Bueno, puede existir amistad entre un hombre y una mujer o definitivamente termina en sexo o laxivia tarde o temprano y según sea tu respuesta a quién culpamos o cómo resolvemos ese asunto. No, no hay que culpar a nadie. Y puede existir una amistad entre un hombre y una mujer que no termine en sexo, que no termine en laxivia y en morbo. Pero para eso, tanto el hombre como la mujer, o nosotros en sí, que nos interesa tener esa amistad, debemos de estar en autoobservación, o sea, de instante en instante, para poder ir eliminando cada uno de esos detalles que se nos van manifestando. Porque todo se resuelve con la muerte, en realidad, con la muerte psicológica. Y para que no haya un ligue, o sea, uno tiene ya que comenzar a reflexionar en sus yoes de lujuria, comenzar a morir en marcha y comenzar a rescatar un sinnúmero de comprensiones para uno saber que en realidad todas las relaciones que se mueven son meramente lujuriosas. Esa es la verdad, todas las relaciones que existen entre los seres humanos son meramente de lujuria. Pero uno puede salir de eso. Y eso no lo hace con la autoobservación, la identificación del yo y la petición a la Madre Divina para que lo elimine. Y bueno, y segunda respuesta, ¿a quién culpamos? Bueno, no culpamos a nadie. Tal vez podríamos decir que no, que vamos a culpar al yo, al defecto psicológico. Pero en realidad ni siquiera el defecto podemos culpar, porque el defecto está haciendo su función para nosotros poder verlo, comprenderlo y poder eliminarlo. O sea, el yo está ahí para ser eliminado, aunque muchas veces uno se sienta fastidiado por el mismo ego, pero ese es otro yo, el yo que siente fastidio por el ego. Entonces no podemos ni siquiera culpar el ego. Recordemos que nuestra chispa, o bueno, nuestro ser, decidió desdoblarse, decidió venir aquí para hacer este trabajo y él ya sabía todos los yoes que uno iba a hacer, todas las cosas que uno iba a cometer, si uno iba a ser un adúltero, si iba a ser un infiel, si iba a ser un exhibicionista, si iba a ser un prostituto, si uno iba a ser un ladrón, él ya tenía todo eso plasmado, él quería degenerarse de esa cierta manera para obtener una sabiduría de ahí. Entonces no hay nadie a quien culpar. Y se resuelve con la muerte psicológica. Entonces, vamos a ver si hay otra inquietud. Bueno, no.
Entonces continuamos. Entonces este yo quiere, lo que quiere es alimentarse, es un yo vampiro también, porque busca, es un yo vampiro y un yo homosexual. Porque primero busca obtener la energía de la otra persona, provocarle a esa otra persona un cierto placer para que esa persona le dé su energía, X cantidad de energía, y drenarle esa energía, porque se alimenta de la energía del otro. Porque si uno ve a alguien que tiene este defecto, o alguien, por ejemplo, viene con este defecto, y nosotros hemos trabajado nuestros yoes de lujuria, o hemos trabajado este mismo defecto, y no nos dejamos identificar con la lujuria que tiene esa persona, inmediatamente esa persona se va a ir de ahí con su yo. O bueno, inmediatamente el yo se va a ir de ahí, en realidad, porque el yo es quien nos controla, quien controla a la máquina humana. Entonces, si el yo ve que su lujuria no es correspondida, porque ya tenemos una X comprensión de algo, de algún detalle, etcétera, y nosotros vemos que es un defecto que está poseyendo a ese humano, pues ese defecto psicológico se va a ir de ahí. O sea, no tiene otros yoes que le hagan coro, que, que vayan a comunicarse con él, porque los estamos matando, y va a dejar de querer seducirnos, va a dejar de querer manifestarse con nosotros. Y es vampiro porque se alimenta de la energía de la otra persona. El vampirismo es nosotros poder hipnotizar a alguien o a las personas en sí, o sea, poder hacer que esas personas nos persigan, de cierta manera como que dice, crearle un cierto fanatismo a esas personas, o que esas personas se sientan atraídas a nosotros por sus yoes de lujuria, etc. Y esa atracción provoca que esas personas pues nos den su energía. Y para eso no tiene que ser algo, o sea, no se tiene que llegar a tener físicamente sexo con esas personas. Eso todo ocurre a nivel astral, todo ocurre a nivel de la emoción, de la misma, de la misma mente incluso. Entonces, el vampirismo es que como esas personas están totalmente hipnotizadas por un cierto poder que nosotros tenemos, lujurioso, etcétera, por ciertas razones por ahí, pues esas personas nos están abiertos hacia nosotros, que tenemos el yo vampiro, y ese yo vampiro les chupa la energía, se alimenta de la energía de esa otra persona. Y este yo libertino hace eso, o sea, provoca un agrado, crea un ambiente de lujuria que muchas veces uno ni cuenta se da de ese ambiente que crea, y hipnotiza, o sea, los yoes hipnotizan a la otra persona, le hacen brujería, por así decir, que la brujería es lo que es uno chuparle la energía a la otra persona, hipnotizar a la otra persona, y ellos se alimentan de ese ambiente. Entonces, este yo en realidad nunca nos va a dejar prender el fuego, porque es un yo adúltero, es un yo infiel, es un yo que bota la energía con todo el mundo, es un yo prostituto, es un yo que no comprende el valor de la energía sexual, ni nos deja comprenderlo. Es un yo que nos frena en el deseo y en el placer y muchas veces en el poder. Es un yo que lo que nos hace es hipnotizarnos con la supuesta fuerza, con las supuestas virtudes que muchas veces se camuflan que uno tiene. Entonces nos hipnotiza, nos duerme en eso y muchas veces uno no quiere salir de ese placer que nos provoca
de esa fuerza que nos da este defecto, y al nosotros no querer salir de ahí y seguir alimentando el yo a sabiendas de que tenemos el defecto, eso nos vuelve unos magos negros. O sea, nos comienza a despertar en el mal, nos comienza a alimentar yoes más perversos. Y obviamente la Kundalini no va a subir por la columna vertebral de alguien que sea así, o sea, que deje manifestar esos defectos psicológicos. Entonces, este defecto nunca nos va a dejar prender el fuego. Y bueno, mucho menos nos va a permitir lograr la castidad. Hasta un cierto punto uno podrá hacer algún tipo de trabajo, pero va a frenarse hasta ahí y no va a poder avanzar. Entonces, como no nos va a dejar prender el fuego, pues obviamente que vamos a pasar a ser magos negros. Nos dice José, entonces mi ser ya sabía qué personas pondría en mi vida para que viniera a probarme emocionalmente y después me dijeran, ¿qué te pasa? Solo es practicar de paso despertar a mis demonios. Sí, tú sabes que todo ya está regido por la ley del karma, del dharma, de la recurrencia y todo eso. Y aunque uno sienta, porque la lujuria nos hace sentir que esas personas que uno conoce es como si fuera la primera vez en nuestra vida, que la hemos visto, que la hemos conocido y que nos mueven todo por dentro y que nos hacen ser débiles, o sea, porque son todos nuestros dioses lujuriosos que están ahí revolcándose. En realidad eso es algo que ha pasado una y otra vez y que nos están pasando ahora porque no hemos eliminado esos defectos psicológicos. Entonces, hasta que nosotros no aprendamos, vamos a seguir repitiendo las mismas situaciones. Y si ya estamos en la última existencia y no hicimos un trabajo, pues nos vamos para involución. Y allí van a eliminar esos yoes a través del dolor. Entonces ya el ser sabía, o sea, el ser sabe hasta lo que uno va a hacer mañana. Imagínense. Obviamente uno tiene un cierto margen de libre albedrío que uno puede utilizar para despertar su conciencia, pero si uno se deja llevar de la mecánica de la vida, o sea, de vivir la vida que normal, como le vive la gente común y corriente, sin practicar este conocimiento, pues en realidad ya el ser sabe lo que va a pasar. Lo que uno piensa, lo que uno quiere hacer, o sea, todas las cosas. Lo único que como el ser no es tirano como nosotros, él no va a obligarnos a hacer algo que nosotros no queramos. Si nosotros queremos alimentar nuestros yoes de lujuria, si no queremos soltar ese supuesto poder, esa supuesta fuerza, esos agrados, esos placeres que nos provocan la lujuria, esos beneficios que nos da a nosotros dejar que se nos manifieste la lujuria, de estar con esa chica bonita, el que nos paguen las cuentas, el que nos traten bien, el que nos pongan un pedestal, pues el ser no nos va a obligar a nosotros dejar eso, no nos va a tiranizar. Este yo del libertinaje tarde o temprano nos saca de la obra, porque imagínense, uno creando laxivia, morbo, deseo frustrado, cosas que alimentando todos esos demonios que uno no puede dejar manifestar fuera de sí, o sea, que no puede saciar por la misma personalidad, por la misma razón de que supuestamente estoy en el conocimiento de sí mismo, de que estoy regenerándome, etcétera, etcétera. Al final, esta lujuria va a llegar a un punto donde va a explotar y ya, se va a ir saciar por ahí, va a cometer, no sé, adulterio, va a hacer algo o va a tirar todo el trabajo a la borda para manifestarse, o sea, para que toda esa energía que se tiene ahí reprimida salga y se sacie. Este yo pone la energía en involución, como dijimos, y nos hace despertar como magos negros. Porque si ya nosotros tenemos los yoes de lujuria que sabemos, o cualquier yo que debemos eliminar, que el ser no los muestra, que sabemos que nos traba el camino, que no nos deja lograr la castidad, que nos hace ser infieles en el asunto de nuestra mente, de nuestra emoción, y que son yoes que en realidad lo que hacen es darnos traba y sabemos que lo tenemos, lo vemos el yo y todo por el estilo, pero no lo queremos eliminar y al contrario, lo seguimos alimentando por el placer que nos provoca, pues en realidad lo que nosotros estamos haciendo es volviéndonos magos negros. Ya tenemos el conocimiento, ya sabemos lo que tenemos que hacer,
Ya vemos los defectos psicológicos, pero en vez de eliminarlos, los alimentamos. Entonces estamos despertando, pero en el mar. Y este defecto, en vez de cumplir los requisitos que se necesita para la práctica de suprasexo, que es fidelidad, castidad y amor, lo que hace es que esos requisitos los invierte. Y lo que hace es crear que, bueno, la infidelidad, la fornicación y el desamor, el deseo, el placer, el goce animal. Entonces, lo invierte hacia abajo. Y eso es lo que hace un mago negro, ser infiel, adulterar, busca todas las maneras posibles de ser, de cometer infidelidad, busca todas las maneras posibles de fornicar y busca todas las maneras posibles de, de sentir desamor, de al contrario, alimentar todo ese instinto animalesco, lujurioso y de dejar salir todo ese monstruo que se tiene dentro. Este defecto psicológico también está, si encuentra alguna víctima físicamente, está con esa persona hasta que sacie todo el fuego de la lujuria, hasta que se le quite la fiebre. Y luego que se le quita la fiebre, o sea, de la lujuria, de todo ese deseo carnal que sentía por esa persona, de todo ese ardor que esa persona le hacía sentir a uno en la piel, en la sangre y todo eso, pues ese supuesto amor o todo ese fuego lujurioso del agrado se invierte al desagrado y ya a la otra persona incluso le molesta tener que verse con la víctima que tenía, le molesta que la otra persona le hable y ya comienza a tener como riñas, que eso no lo ve en las relaciones normales, obviamente, comienzan a ocurrir infidelidades, comienzan a salir yoes de iras y un sinnúmero de cosas que al final hacen por terminar lo que es esa relación. Entonces, al principio este yo se vende, dependiendo de la psicología de cada quien, como si fuera casto, como si fuera puro, como si fuera amoroso, como si fuera un personaje de fantasía, con lo que, con lo que a la víctima le gusta. Si a una mujer, por ejemplo, le gusta que la persona sea cuidadosa, que sea amorosa, pues eso es lo que le va a vender. Si hay otra mujer que lo que le gusta es que el hombre sea pícaro, sea, sea, no sé, candente, etcétera, eso es lo que él va a vender. Hasta que llegue el punto de poder saciar todo ese fuego que le provocaba a esa persona. En el caso de la mujer va a ser lo mismo, porque hay mujeres instintivas, hay mujeres también libertinas y va a ser la misma situación y cuando ellos se cansen, se sacien, pues ya van a desechar a esa otra persona. Es como que esa persona es un juguete para yo poder, para el yo, o sea, poder saciarse, poder obtener placer, poder alimentar su lujuria y cuando ya no me provoque ese deseo, ese placer, pues lo voy a desechar como si fuera una basura y voy a buscar otra víctima más. Entonces, para nosotros comenzar a, ya para terminar, ya para nosotros comenzar a eliminar este yo del libertinaje, tenemos que agarrarlo por el instinto y comenzar a eliminar todas esas sensaciones instintivas que nos hacen sentir placer. Comenzar a ver cuáles son esos yoes que nos llevan al libertinaje. Comenzar a ver si hay yoes referente, por ejemplo, de la sensación que provoca el adulterio, o sea, que nos hacen llevar a nosotros ser libertinos. Hay personas, por ejemplo, o hay ciertos yoes en nuestra psicología que sienten un fuego, un placer, que, por ejemplo, estar viéndose a escondida con otra persona, o que sienten un placer al hecho de tener, que quieren tener a un hombre o a una mujer, por ejemplo, de la casa, pero que a la vez le provoca un fuego inmenso el hecho de engañar a esa otra persona. O sea, entonces hay que comenzar a ver cuáles son esos detalles que se manifiestan en mi psicología que nos hacen llevar a alimentar este yo del libertinaje en el ámbito de la lujuria, que era que lo estaban viendo en el día de hoy.
Y hay que ir muriendo a todas esas sensaciones. Bueno, si es el adulterio, el ser infiel, lo que me provoca sentir todo ese fuego lujurioso dentro, dentro de la máquina humana, dentro de mi psicología, vamos a traer todas esas escenas donde nosotros nos sentimos así. Y vamos a ver qué nos pasó, o sea, cuando nos vimos con alguien, o sea, cuando estuvimos en esa circunstancia donde nos relacionamos con alguien y esa persona, por ejemplo, activó el centro sexual. Ver cuáles sensaciones se me movieron en el centro sexual y eliminarlas. Si saludé a una persona, le di un beso en la mejilla y eso me activó el centro sexual, o nos hizo sentir sensaciones en la espalda, en la columna baja, etcétera, ver esas sensaciones y eliminarlas. Entonces, comenzar a traer cada una de esas escenas que conforman esos detalles que alimentan al yo libertino e ir estudiándola una por una. O sea, ir viendo cómo a cada quien, cada uno de nosotros se nos mueve esa lujuria instintiva y eliminarla. Entonces, luego que trabajemos el instinto, que podamos eliminar esas sensaciones, que podamos matar esas escenas, pues vamos a ir viendo la parte emocional, luego la parte mental, referente al laxivio, el morbo, y así por etapas. Pero con la lujuria siempre sería bueno que uno comenzara a eliminar las sensaciones agradables instintivas que uno siente en la práctica del suprasexo, en cuando uno comete alguna infidelidad, en cuando uno traiciona a una persona, y así por el estilo, porque esos son los yoes de placeres, es ese fuego venenusquiniano el que nos mantiene ahí trabado, o sea, el que no nos deja ver más allá, porque la lujuria nos ciega, la lujuria nos hace identificarnos, sentir todo ese fuego, ese deseo con esa circunstancia que estamos pasando, y si no lo eliminamos, si no reflexionamos, si no confrontamos esa lujuria que estamos sintiendo en ese momento, pues uno cree que eso es todo lo que existe, que eso es lo único que existe, o sea, ese momento que uno está idealizando es lo único que queda, pero en realidad hay más allá, o sea, ¿qué viene después que se sacia la lujuria? Bueno, el vacío, el hecho de que ya no es lo mismo con esa persona, el que puedo dañar una amistad, el que puedo dañar una relación, el que me puedo tirar la obra, o sea, ver exactamente la realidad de las cosas, no frenarnos simplemente en la mentalidad del yo. Y nada, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Espero que les sirva. Aquí simplemente vimos algunos detalles pequeñitos de este yo referente a lo que es la lujuria, pero cada quien verá cómo se le manifiesta en diferentes niveles su yo del libertinaje. Estas reflexiones son para incitar a las personas de que puedan ver su propia psiquis, de que puedan ver su propia psiquis y de que puedan ematar su propio defecto. Así que si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, nos vemos en la próxima. Saludamos a Jesús que nos dice buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Listo, pues chao, chao. Gracias por participar. Ah, bueno, José nos dice, si una dama viene a provocar a mis demonios, ¿es por recurrencia? Sí, José. Y si tú trabajas esos demonios que te provoca esa dama, esa lujuria que te hace sacar, pues cuando tú vuelvas a ver esa dama, ya no te va a provocar lo que son esos demonios. O sea, ya esos demonios no van a salir porque ya tú pudiste comprender algo. Y eso es algo que siempre debemos que hacer, porque a veces nos viene en recurrencia y uno se fascina con la recurrencia y le da muchas largas a las recurrencias, o sea, a los pensamientos con esa otra persona, etcétera. Y a toda esa lujuria y al final es un lío para uno poder salir de ahí. Y también esos son pruebas, o sea, todo en la vida es una prueba, todo es una prueba. Entonces esas pruebas referente a la lujuria y ese tipo de cosas,
nosotros tenemos que pasarla para poderle demostrar al ser que en realidad estamos trabajando, que las reflexiones que estamos haciendo en realidad funcionan. Dice José, en vidas pasadas yo le hice lo mismo, puede ser que sí, puede ser que ella esté por ahí para hacer una prueba para ti, puede ser que tú le hayas hecho algo peor y que a ti simplemente te la están poniendo ahí para, para que te alimente esos yoes. Pueden haber muchísimas vertientes, pero lo que importa es el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, veo a esa señorita que llegó a mi vida y me está moviendo toda la psicología. Bueno, pues déjame agarrar mi mascota y comenzar a matar todos esos detalles que me hace provocar esa señorita. Traigo la escena y comienzo a ver qué es lo que me mueve. Ah, no, se me mueve el yo mirón, se me mueve el yo adúltero, se me mueve el yo del morbo, se me mueve el yo que la quiere agarrar, besar, hacerle esto, sacar todos esos detalles y matarlos en el proceso. Y luego comenzar a estudiar cada uno de esos detalles. Ah, bueno, voy a estudiar el yo mirón. ¿Qué es lo que me hace sentir el yo mirón? Ah, no. Este defecto se enfoca, por ejemplo, en tal parte del cuerpo de esa muchacha y hace que se me active el órgano sexual, o hace que se me active la energía, o me hace sentir desesperación, o sea, todo ese tipo de cosas, comenzar a verlas una por una. Y va a pasar la circunstancia de que, por ejemplo, al segundo día o al otro día, tú ves a esa mujer, a esa señorita, y como ya tú has podido comprender algo de esas situaciones, ya no se te va a mover la lujuria igual. Puede ser que se te manifiesten algunos detalles y tal, pero ya tú no vas a estar en ese estado de ansiedad, en ese estado de desesperación, en ese estado de irritabilidad, de desespero, con esos yoes así alocados que lo que quieren es lanzarse a la recurrencia. No, que tú vas a poder estar un poco más calmado, viendo las cosas desde otra perspectiva. Y cuando llegas a tu casa, vuelves y le haces una reflexión, ok, ¿qué otros defectos se manifestaron ahora? Y comienzas a sacar cada uno de los yo. Ah, no, el yo que le sonrió, el yo que la miró, el yo que le coqueteó, el yo que la trató de seducir en cierto momento. Todo eso lo vas sacando y lo vas eliminando. Y así uno va pasando. Y comenzar a ver todas esas sensaciones que sentí en la piel, que sentí en la sangre, cómo me sonrojé, qué pasó por mi mente, cómo la imaginé, todo ese tipo de cosas. Y eso nos va a llegar a un punto donde tú vas a ver a esa mujer y no te va a provocar absolutamente nada. Y eso es lo más bueno del mundo, cuando ya uno puede tener un control de sí. Pero siempre llegarán recurrencias, siempre llegarán personas que nos muevan la lujuria, que nos muevan la ira, que nos muevan el miedo. Siempre llegará absolutamente de todo. Y es la misma técnica para matar el defecto, para matar al yo. Lo único es que muchas veces uno está pegado a un defecto o a esas sensaciones placenteras que nos hace sentir el defecto psicológico y en realidad uno no quiere matarlo, uno no quiere salir de ahí. Entonces hay que comenzar ahí, ¿qué voy a trabajar? Bueno, el miedo, el apego a ese defecto. Bueno, no veo más inquietudes. Ah, bueno, José nos dice muchas gracias por su conferencia. Dios les bendiga siempre en cualquier lugar en que se encuentre. Gracias a ustedes por participar. En realidad esto no serviría si ustedes no se conectaran. Y nos mantenemos en contacto entonces. Nos vemos más adelante en cualquier otra reflexión. Y esperamos que esta reflexión les haya servido para poder ver esos yoes prostitutos y libertinos que tenemos en nuestra psicología y que cada uno pueda profundizar en cómo se manifiesta su propio yo libertino. Hasta la próxima.